bienvenido a Bendecidos para Bendecir. Aquí pues tenemos a nuestro hermano Javier González, que viene a regalarnos un poco de su testimonio, cómo Dios lo ha levantado de lo más vil y menospreciado. Bienvenido, hermano. Esta es tu casa. Muchas gracias, madrina Roxana, por la invitación. Y la verdad, pues es un gusto, es un placer poder estar aquí y compartir parte de mi testimonio para que otras almas puedan ser alcanzadas de parte de Dios. Amén. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Que era un caos. Todo empieza cuando yo tenía 14 años, con la muerte de mi madre. Nos quedamos, mi hermano menor, 11 años, y yo, nos quedamos con mi padre. Y pues mi padre era una persona alcohólica antes de que falleciera mi madre. Pero ya cuando fallece mi madre, mi padre se refugia más en el alcohol. Y es donde nosotros empezamos a sufrir, a batallar, a ver que mi padre ya era un alcohólico empedernido. Cualquier cosita nos golpeaba, nos azotaba. Y nosotros empezamos a buscar afuera lo que no teníamos dentro de nuestro hogar. La comprensión, que nos escucharan, que nos entendieran, que nos dieran un apoyo. Buscar algo que en realidad en la casa ya no lo teníamos. Y fue ahí donde yo empecé a caminar en las drogas. Me junté con mis amigos, entre comillas, a tal grado que cuando pasan el tiempo, cuando pasan los años, pues yo ya me empiezo a meter casa habitación. Empiezo a desmantelar carros. Siempre traía dinero conmigo, pero la verdad era dinero mal habido, así como llegaba se iba. Al pasar el tiempo yo anhelaba y deseaba que mi padre me diera una palabra de aliento, que me hiciera sentir algo importante en el núcleo familiar, vaya. Me diera esa cobertura o que mi padre me hiciera sentir importante como hijo para él. Acariciaba a mi padre el perro que teníamos en casa, le tiraba besitos, venía, lo sobaba. Yo lo miraba y me entristecía mucho porque ese beso y esa caricia yo la anhelé mucho. Yo llegué a crecer y llegué a pensar que sí, ¿por qué se murió mi madre y no él? ¿Cuál fue ese momento clave que sentiste que Dios intervino en tu vida? Yo tengo un hermano mayor que yo. Él lleva años en el evangelio también. Yo, para la gloria de Dios, ahorita ya para 26 años en el evangelio. Él me hablaba mucho de que había un Dios que podía restaurar mi vida, que me podría cambiar, Yo no quería saber nada del evangelio. Yo no quería saber nada. Yo lo único que quería era consumir para poder vivir. Que antes aquí en la colonia había carpas donde se presentaban predicadores y daban la palabra en esas carpas. Y yo tiraba huevos para adentro, porque yo no quería saber nada del evangelio. Yo decía que ellos eran unos hipócritas, que mi hermano nunca quitó el dedo del renglón. Me decía que él siempre iba a estar orando por mí, iba a estar pidiendo para que yo me acercara a los pies de Cristo. Entonces, el Señor empezó a tratar muy duro con mi vida. La pérdida de mi madre, luego con una relación de pareja que tuve, se me murieron 2 niños. Después quise tener otra relación y se me murió otro niño de 7 años. Entonces el Señor empezó a tratar muy duro de una manera que empezó a pulir mi corazón, que a mí me dolió mucho. El poderte desprender de tu hijo, tenerlo en las manos y poderte desprender de él sin ser yo cristiano, sin ser un hijo de Dios. El tenerlo en mis brazos y decirle al Señor, Señor, aquí está. Yo te lo entrego, es tuyo, Señor. Te entrego a tu hijo, Señor. Y gracias por habérmelo prestado. Yo digo que eso fue lo que marcó mi vida. La tierra, que yo puedo decir hoy que la tierra es mi corazón, la semilla que tanto mi hermano estuvo sembrando, estuvo impactándome en mi vida, tenía que florecer. Cuando mi hermano me hace una invitación nuevamente, fue para una reunión de varones del Día del Padre, y yo fui a esa reunión. Fui en contra de mi voluntad porque no quería nada con el Señor, pero el Señor quería todo conmigo. Amén. Cuando yo entro ahí y pongo el primer pie, recuerdo que se me cimbró todo mi ser.
Desde la mollera hasta la planta de mi pie sentí que se estremeció todo mi ser. Yo no podía entender qué era eso, pero hoy yo entiendo que la presencia del Espíritu Santo es tan importante en la vida de nosotros, y más cuando nosotros le permitimos que Él obre en nosotros. Ahí fue donde el Señor tocó mi vida, ahí fue donde el Señor empezó a hacer cosas en mi vida. La muerte de mis hijos, la muerte de mi madre, cómo mi padre me trataba, cómo hacía todo eso fue marcando mi vida, fue marcándome de una manera donde el Señor, yo digo que fue tratando conmigo muy duro el Señor, pero era de la única forma donde yo podía llegar a los pies de Él. Porque si Él tiene todo para nosotros en charola de plata, nunca vamos a voltear a verlo. Pero si Él nos restringe de cosas a nosotros, nosotros siempre vamos a voltear a querer estar con Él. Eso fue lo que me marcó a mí para poder yo acercarme a los pies de Cristo. Fue muy duro, pero así es y así tiene que ser para que nosotros podamos voltearlo a ver a Él y poder decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué transformaciones comenzaste a sentir en ti después del encuentro con Dios? Lo primero fue de que con aquellas gentes con las que yo me drogaba aquí en la colonia, aquí en la comunidad, yo no quería que ellos me vieran que yo era un hijo de Dios. Yo no quería que ellos supieran que yo me había convertido al cristianismo. Yo no quería que ellos supieran que había una transformación en mi vida. Y yo no podía entender eso. Yo llegaba yo a la iglesia y yo dejaba la Biblia por un lado. Nunca la abría la Biblia. Nunca la abría la Biblia. Ahí estaba la Biblia. Yo era convertido, sí, pero no había tenido el encuentro con el Señor. Tal vez el Señor todavía tenía que pulir áreas en mi vida. Tenía que moldear algo que estaba mal en mí todavía. Hubo una ocasión que la pareja con la que yo estuve viviendo, su hermano estaba en un instituto bíblico, allá en Tecate, Baja California. Él era director de un instituto bíblico y nos hizo la invitación que nos fuéramos para poder ser parte nosotros del instituto como cocineros. Se fue primero la que era mi pareja en ese momento y después iba a renunciar yo en mi trabajo que tenía y me iba a ir. Vinieron los misioneros para acá, para el lado de Obregón, porque tenían unas misiones en Obregón y de vuelta pasaron por mí. Y ya yendo en el camino, en el trayecto, me dijo el misionero que los planes habían cambiado, que ya no iba como cocinero, sino que iba como estudiante. Prepararme para el Señor, me dijo él. Y yo siempre he entendido ahora que los planes de Dios son perfectos en la vida de nosotros. Y yo me fui a Tecate con la ilusión de querer estudiar el Evangelio. Había algo todavía en mí que todavía no había sido cambiado. Yo le podría decir ahorita que me daba vergüenza que me vieran que con una Biblia en la mano. Porque tantos años consumir droga, tantos años consumir alcohol, tantos años estar haciendo cosas ilícitas, se me hacía raro yo poder traer una Biblia. Cuando ya estamos en el instituto, el misionero, ahora sí como dice la Biblia, ¿no?, que el Señor tenía 12 discípulos. De esos 12 discípulos dice que tenía 3 a los más llegados de él, que eran Marta, María y Lázaro. Y así pasó conmigo en el instituto. Habíamos cerca de 50 y de esos 50 éramos 10 los que estábamos con el misionero. Entre esos 10 estaba yo. En el instituto ya fue distinto porque teníamos que hacer una rutina. Levantarme a las 3 de la mañana, bañarme, meternos a orar, 2 horas, 3 horas orando, por las necesidades del instituto, por las necesidades de lo que fuera allá de aquel lado. Cuando yo ya empiezo a escudriñar la palabra, cuando yo ya empiezo a leerla, a digerirla, a llenarme de ella, me doy cuenta en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo sentí que fue la primera cachetada con guante blanco que me dio el Señor, porque yo me avergonzaba de Él.
Y el Señor en su palabra me habló y me dice, porque no te debes de avergonzar de mí, porque eres para salvación, dice. Yo empecé a entender que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida, que en el día menos indicado que yo pensara, iba a ser de bendición para otras almas. Siempre me gustó irme al drogadicto, siempre me gustó irme al alcohólico, al indigente. Había personas en el instituto, hermanos, que veían drogadictos o veían alcohólicos o veía ese tipo de personas y ellos les sacaban la vuelta. Pero yo me identificaba con ellos, porque de ahí el Señor me sacó a mí. Por eso es que el anhelo y el deseo de mi corazón es siempre estar en los centros de rehabilitación, en el Cerezo, en todos esos lugares donde yo pueda compartir la palabra y donde yo pueda ser de bendición para que un drogadicto, para que un alcohólico, para que un indigente pueda escuchar la palabra y pueda escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué papel ha jugado tu fe en los momentos difíciles de tu vida? El Señor hizo grandes cosas en mi vida allá en Tecate. Hubo algo que marcó mi vida allá. La que era mi pareja y yo estábamos viviendo en unión libre. El pastor siempre nos mandaba a nosotros a orar por enfermos, a orar por matrimonios. Cuando nosotros estamos viviendo en unión libre, estamos viviendo mal delante de Dios, viviendo en adulterio, estamos viviendo en fornicación. Siempre va a haber una rendija por donde el enemigo siempre se va a filtrar. Hace estragos en la vida del ser humano, ya sea inconverso o sea hijo de Dios. Se filtró el enemigo, destruyó el hogar, hubo una separación y fue una bomba. Como Javier y la persona con la que yo vivía nos habíamos separado, siendo que éramos unos hijos de Dios muy tremendamente usados por Él. La separación de mi hija, la separación de mi pareja. Entonces en ese momento, cuando hay esa rotura, fue un momento donde yo confronté a Dios. Digo, Señor, le digo, si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa a mí esto? Quiero que tú me devuelvas a la mamá de mi hija. Yo quiero que tú me regreses a la que era mi pareja. Yo quiero que tú me regreses a la mujer a la que yo amo, a la que yo quiero, le decía a Dios. Yo no escuchaba que Dios me contestara esas preguntas que tenía para con Él. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios ya no nos escucha o de que tal vez las bendiciones de parte de Dios para sus hijos se agotan y ya no existen para nosotros. Pero realmente Dios siempre tiene un as bajo la manga. Y dice la palabra que el Señor habla en sueños y en visiones. Me quedé dormido orando y en ese sueño me dice el Señor, el enemigo viene a 3 cosas, me dijo: matar, hurtar y destruir. Yo ya te he regresado, me dice, lo que se fue de tu lado. Tú tenías una intimidad conmigo, me dice, la cual se había ido. Y nuevamente estás conmigo. Tú habías dejado de buscarme, me dijo, porque tenías un dolor en tu corazón. Pero has sanado, me dice. Él viene a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vengo a darte vida y vida en abundancia, dice el Señor. Amén. Y desperté, empezaba a darle vuelta a lo que había soñado, o lo que Dios me había hablado. Pero la carne siempre, el momento que yo estaba aferrado a que Dios me regresara a lo que era mío, siendo que Dios ya me había hablado. Allí es donde la fe mía empieza a jugar un papel muy importante en mi vida, porque le digo yo al Señor, Señor, yo contigo para donde sea, Señor, le digo. Cambié la oración mía. Ya no le dije, Señor, devuélveme la mujer que yo amo. Cambié la oración mía y le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú sanes mi corazón. Yo quiero que tú sanes mi corazón, Señor, le digo, que lo llenes de amor, le dije. Porque yo quiero compartir amor. Porque yo quiero ayudar al prójimo, Señor. Porque yo quiero ser algo útil en tus manos, Señor, le dije. Pero yo quiero que tú me restaures. Yo quiero que tú me sanes. De que cuando Dios pone los ojos en una persona, es para siempre.
Y cuando uno viene a los pies de Cristo es sellado por el Espíritu Santo. Y ese llamado que tenemos no caduca. Que mi fe me ha llevado a otro nivel de poder entender cómo Dios opera, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en la vida de su Hijo. Si pudieras hablarle a alguien que te está oyendo en estos momentos, que está en tu misma situación en la que tú estás, ¿qué le dirías a esa persona? El caminar en las drogas, el caminar en el alcohol, el caminar en todo eso no lleva nada bueno, Marina. Yo por muchos años lo viví, yo por muchos años caminé esas áreas. Tal vez ahorita la persona que nos está escuchando o que nos está viendo en este momento, tal vez esa persona podrá decir, es que tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Pero sí lo entiendo porque yo ya lo pasé. El que él me diga a mí de que no puede dejar las drogas, no puede dejar el alcohol, no puede dejar las mujeres, no puede dejar nada de eso. Eso es una mentira muy grande porque sí se puede dejar. Dice la palabra que el Señor nos saca del fango, del lodo, de la basura, del estiércol, dice. Nos saca de ahí para poder avergonzar al sabio. Entonces, Dios siempre tiene para nosotros, tiene un plan, Dios siempre tiene para nosotros un propósito. Hay una palabra en la Biblia que siempre me ha gustado a mí y siempre la he compartido yo a donde quiera que yo voy. Y está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20, que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, cubrirá multitud de pecados, pero salvará un alma. Y la visión y el propósito de Dios en su corazón, madrina, es ese, de que los testimonios que se compartan aquí sean para rescatar un alma del mal camino. Por un alma es que Dios nos manda, con un alma Dios se da por servido. Pero sabemos que estos medios llegan a miles de almas. ¿Sí? Entonces, hay una palabra muy hermosa también que me gusta mucho y esa la tengo impregnada en mi corazón. Y es Josué 1:9. Y el Señor ahí a nosotros nos da un mandato, nos da una orden. Y el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas, no desmayes, dice, porque yo estoy contigo. Así que, madrina, esa palabra es para usted. Muchas gracias. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por compartirnos tu testimonio de vida, tus penas, tus luchas, tus procesos. Yo voy a recordar hace 4 años. Hace 4 años usted estuvo con nosotros. Yo tenía en ese entonces como 16 personas que yo agarré de la calle, indigentes, sola en este proceso. Estaba sola y vino su hermano y me lo trajo a usted y nos dio palabra. Y ahí yo sentí el Espíritu Santo bien fuerte, bien fuerte. Comencé a sudar, tenía las manos totalmente heladas, tenía mi cara caliente. Y pum, me caí y vi cómo cayeron todos los indigentes que estaba ahí. No sé si se recuerde esa vez. Fue la primera vez que entró la tierra prometida. Y estoy muy agradecida cómo Dios está obrando en nuestras vidas ya 4 años. Y estamos regalando como las mieles, cómo Jesús nos levanta de lo más vil y menospreciado. Y esto me recuerda que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Y estamos bien bendecidos para bendecir y Dios me los bendiga. Gracias. Bendecidos para bendecir.